Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y amigos, lo primero que quiero hacer es dar fuerza y ánimo a todas las personas que están enfermas y daré también todo el apoyo a los familiares de las personas que han fallecido. Porque desgraciadamente todo esto se podía haber evitado. Hoy cientos y cientos de personas lo están pasando muy mal en los hospitales y otras directamente han fallecido por culpa de la improvisación, de la insensatez, de personajes sin escrúpulos, de personajes que se inventan problemas ficticios y luego no saben solucionar los problemas reales. Y también da las gracias a esos guerreros y a esas guerreras que están en los centros médicos dando el callo, porque esa gente, amigos, nos recuerda a los grandes héroes españoles, a Blas de Lezo, al gran capitán, a Alejandro de Farnesio, esos cuerpos de seguridad del Estado que están dando la cara y manteniendo el orden a nuestros militares. Gracias a todos, amigos, porque sois la mejor representación del pueblo español y estáis haciendo y dando todo a cambio de simplemente el agradecimiento de todos los españoles. Por eso de antemano. Y vamos a continuar, amigos, porque tenemos que presentar a nuestro querido invitado, a don Fernando Martínez Dalmau, que viene con unas ganas de hablar porque está indignado. Como todos ustedes, estamos indignados. Claro que hubiera llegado el coronavirus a España, claro que sí, eso por supuesto que hubiera llegado, pero amigos, seguramente que si se hubieran tomado medidas, por ejemplo, como Taiwán, un país pequeñito, o como Portugal, o como el resto de países de Europa, pues seguramente que no estuviéramos viendo este infierno que nos ha traído Falconetti. Nos prometió el cielo, Falconetti, nos prometiste el cielo y nos has llevado al infierno, Falconetti, no te olvides. Don Fernando Martínez Dalmau, ¿cómo está usted? Pues muy buenas, muy bien. Don Fernando, que además sé que usted, dentro de esta locura, pues está, bueno, de alguna forma rejuveneciendo. ¿Cómo lo hace usted? Pues tomando mucho Colacel, constantemente. Exactamente, tomen ustedes Colacel, amigos, para las articulaciones, para la piel. Estamos diciendo que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Anti-Os, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropolastina, el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Anti-Os produce el mismo efecto, atención, que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Anti-Os, mucho más que colágeno, de ventas en tiendas especializadas o llamando al 91-446-0000 o en la página web de parafarmaciamundonatural.es. Recuérdelo, tomen Colacel Anti-Os para esas arrugas, para las articulaciones, amigos, que no les fallen y sobre todo que tengamos el sistema inmunitario lo mejor preparado posible ante esta enfermedad. Una enfermedad que dicen los médicos de la UCI, amigos, que en España habría hasta 87.000 muertes si no se cumplen las medidas. Según el estudio, en los cálculos realizados por estos médicos, el panorama podría ser desolador, tomando como referencia el escenario actual. En las comunidades autónomas más afectadas, el escenario más probable arroja unas cifras de 278.435 personas hospitalizadas durante las próximas 12 semanas y 55.000 fallecimientos, aunque la horquilla que maneja el informe entre el peor y el más optimista de los escenarios va de 36.000 a 87.000 fallecidos si no se hubieran tomado medidas de contención. Y es que aún no ha pasado lo peor. Se estima que la semana pico de la pandemia será la séptima, con 41.765 admisiones hospitalarias en dicha semana y 6.673 ingresos en un solo día y ocupando 67.400 camas, el 74% de los recursos hospitalarios disponibles de los hospitales públicos, según el plan.
Actualmente nos encontramos en la primera o segunda semana de la pandemia, en función de su extensión en cada comunidad autónoma. Además, dice lo siguiente, que 9.257 pacientes hospitalizados estarán en la UCI y 5.454 estarán en ventilación mecánica. Estas cifras se traducen en el 257% de la capacidad supuesta total de la UCI y en el 165% de todos los ventiladores. Estas previsiones se hacen asumiendo una tasa de ataque del 35%, esto es, el porcentaje de probabilidad de que un determinado contagio contraiga la enfermedad, un ritmo reproductivo básico RO4. Atención amigos, que esto es lo que está previsto durante las próximas 12 semanas. Ojo al dato de lo que estamos diciendo. Si ya los hospitales están saturados y estamos en la segunda semana y el pico es en la séptima semana, ojo al dato de lo que estamos hablando. O las medidas de contención, dice este informe, son muy efectivas, o podemos vivir un colapso total en el sistema sanitario y, por supuesto, podemos vivir una auténtica tragedia con miles de infectados, cientos de miles de infectados y muertos. Don Fernando Dalmau, ante este estudio, ¿qué tiene usted que decir? Bueno, que esto es una insensatez absoluta. Desde el punto de vista lógico, el Gobierno tenía que haber tomado ya medidas desde hace mucho tiempo. Desde ese 31 de enero, donde tenemos el primer diagnóstico, y ya se nos va anunciando, porque ya tenemos noticias en Italia, los diferentes ratios en los cuales se va encontrando Italia, ratios de muertos, ratio de infectados y la posible expansión de este maldito coronavirus. Desde luego, desde este 31 de enero al día 3 de marzo, que hay el primer muerto, ha pasado mucho tiempo, ha pasado prácticamente un mes. Y sin embargo, el primer muerto aparece el día 3 de marzo, y aún así el Gobierno sigue alimentando su constante demagogia política para intentar llegar al 8M, que precisamente en ese fin de semana resulta que hay convocadas, solamente en ese fin de semana, 67 manifestaciones en España, 67 manifestaciones, y autorizar, como bien sabemos todos, esa manifestación del 8M, donde no hay ningún control, Entonces, donde no hay ninguna reunión. Yo le voy a hacer una pregunta muy concreta. Según este estudio, las medidas, y según su opinión, las medidas se han tomado tarde. Muy tarde. Vale. Entonces, las medidas de contención no sabemos si van a ser todo efectivas, que podían ser, y nos pueden llevar a cifras escalofriantes de casi 87.000 muertos, según el estudio de los médicos de la UCI. Claro, la cantidad de muertos no la podemos, y de infectados tampoco la podemos, porque está aumentando constantemente. En estos momentos nos estamos encontrando ya no solamente en una emergencia nacional, sino posiblemente en una emergencia social. Paralelo a la emergencia nacional por el tema del coronavirus, vamos a tener una emergencia social por el hecho de la economía. Pero en este momento estamos en el primer estadio, en el tema del coronavirus. Pero es que el problema que nosotros nos vamos a encontrar es que no hay control absoluto en este momento sobre la enfermedad. Estamos hablando de picos, estamos hablando de infectados y estamos hablando de muertos. Y el problema es que no estamos implementando ni siquiera las medidas que otros países han tomado. Ese es el problema. Pero el problema de inicio. Pues atención, porque hemos hablado del informe de los médicos de la UCI, pero ojo a esta noticia de OK Diario, que dice que el coronavirus crece en Madrid un 14% más rápido de lo que hacía en la zona roja de Italia. Atención, Madrid ve crecer sus estadísticas de nuevos casos de coronavirus a pasos agigantados. La tasa de crecimiento de los últimos días es incluso superior a la que se registraba en Lombardía, la región con más casos activos del mundo y principal foco de mortalidad, cuando se encontraba en una situación idéntica. Así, los casos aumentaron un 157% en ese periodo, mientras que en Madrid, atención, ojo a este dato, amigos, los casos han aumentado en el mismo periodo que el de Lombardía en un 171%. Y estamos hablando que Italia, los muertos en Italia ya son superiores a China. Atención lo que nos espera por la irresponsabilidad de este gobierno socialcomunista de taraos. Increíble, amigos. Es increíble. Yo el otro día estaba viendo el spot que ponemos para promocionar el mundo al rojo, y cuando decía, veremos cosas
que ni nos imaginamos. Pues exactamente, estamos viendo y estamos leyendo cosas que nunca nos imaginamos que iba a pasar. Porque además, amigos, lo cierto es que llega ya un momento que la indignación va creciendo por instantes. Porque si hemos metido la pata, señores, hemos metido un error, no hemos tomado las medidas adecuadas, hemos incitado a que se propague el coronavirus, pero no se preocupe, que vamos a hacer un gobierno de concentración nacional para taparlo. Pero no, siguen en sus 13. O sea, y además aprovechan esto para implementar su proyecto bolivariano. Increíble. Bueno, esto para mí es un escándalo mayúsculo, más que nada porque hay muertos y hay infectados. Aquí el problema que tenemos es muy grave, ¿no? El tema político en España, que ya viene siendo un problema estructural del propio sistema, nos está haciendo ver que es que somos incapaces, absolutamente incapaces, cada vez que tenemos un problema, de llegar a una posible solución. Los políticos no resuelven nuestros problemas, los crean. ¿Qué es lo que nos dan a nosotros los políticos? Problemas. Y en este caso, ¿qué es lo que nos están dando? Infectados y muertos. O sea, lo que no podemos entender nosotros, bajo ningún concepto, es que tengamos los ratios superiores a los que puede tener Italia, y aquí todavía no estemos con una implementación de medidas absolutas. Absolutas. Pues hablando de implementación de medidas, quiero hablarles del timo de plan de Sánchez, amigos. El timo, porque es un timo de plan, para que ustedes lo sepan. Solo tendrán moratoria hipotecaria los despedidos que ganen menos de 1.613 euros por hogar. Atención a esta noticia. Pedro Sánchez afirmó que el plan pretende proteger a aquellos que queden en situación de vulnerabilidad por la emergencia sanitaria. Pero lo cierto es que lo que ha hecho es bajar las condiciones. No ha utilizado, como tenía que haber utilizado, el sueldo mínimo interprofesional. Y decir, lo multiplicamos por 3, que sería aproximadamente unos 3.000 euros. Las casas que ganen aproximadamente 3.000 euros, pues podrían hacer moratoria. No, él ha aplicado el indicador público de rentas con efectos múltiples, que está fijado en 537,84 euros. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho con las moratorias? Pues se ha quitado prácticamente al 90% o 95% de la población. Porque si el sueldo medio en España, estamos hablando, la media puede ser de 30.000 euros o de aproximadamente el PIB por español, pues por lo tanto se está quitando prácticamente a toda la población. Moratoria va a haber para 4, mientras para la clase media en general no hay ninguna moratoria. Quien haya perdido su puesto de trabajo, quien sea autónomo, no hay moratoria. ¿Por qué? ¿Por qué, Falconetti? Es que no tenemos derecho los demás a tener una moratoria, no tenemos derechos a ser salvados por tu ineptitud, por tu culpa, ya que nos ha llevado a esto, nos podrías ayudar, pero no nos vas a ayudar. Te vas a dedicar a postureo, a decir tonterías y así pasar los días, Y nadie tendrá ni soluciones porque tú no eres la solución, eres el problema. Y vamos a seguir porque el estado de alarma supuestamente nos está llevando a ver la ineptitud, la inoperancia, la improvisación del gobierno central. ¿Se acuerdan ustedes que el Ministerio de Sanidad, dirigido por un incompetente que no sabe nada de sanidad, o sea, un señor que es un filósofo, le ponen a dirigir la sanidad española? Pues ya saben las consecuencias. Pues ¿qué es lo que están haciendo? Pues haciendo confiscación de todo sin aportar nada al resto de comunidades autónomas. Estamos hablando que la confiscación decretada por Sánchez deja sin material sanitario a España en el peor momento. Y es que en apenas 48 horas después de la entrada en vigor del estado de alarma, el gobierno de Sánchez convocó una rueda de prensa para anunciar que la Guardia Civil ha incautado 150.000 mascarillas quirúrgicas en una fábrica de la localidad de Alcalá de Real, en Jaén. La noticia abrió los telediarios y fue comentada por los medios de comunicación. Pero, ¿de qué se trataba? ¿El mercado negro? ¿Un contrabandista?
¿Un acaparador que pretendía hacer negocio con la especulación de mascarillas aprovechando su escasez? No, ni mucho menos. La víctima del robo estatal había sido una empresa textil de 30 años de antigüedad que desde finales del pasado año entró en el negocio de los materiales sanitarios y empezó a fabricar mascarillas, alcanzando un ritmo de 80.000 diarias. En las últimas semanas había destinado casi toda su producción al Servicio Público Andaluz de Salud. De hecho, su dueño, a pesar de haber recibido grandes ofertas para vender toda su producción a otros demandantes, mantuvo en vigor el compromiso adquirido con la Junta de Andalucía. Así está la cosa, amigos, la descoordinación, la improvisación de este gobierno. No sé si tenemos al otro lado del teléfono a don Roberto Centeno para hablar de este tema. Buenas noches, profesor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. De momento, sin coronavirus, de momento. Pues nos alegramos muchísimo y le estamos echando a usted mucho ya de menos, ¿eh? Bueno, profesor, ¿qué opina de esta noticia y de la inoperancia del Gobierno central, sobre todo para suministrar el material sanitario a las comunidades que tanto lo necesitan? Madrid está desbordada y no recibe el material que tenía que recibir. Las aduanas no está pasando porque esta gente es inoperante, no es capaz de gestionar nada. Bueno, eso no es inoperancia, es más que inoperancia. Pero mira, si te parece, antes de entrar en el detalle de lo que me preguntas, creo que es necesario explicar el marco en el que este desafuero que relatas se inscribe, para entender bien el desastre que tenemos encima. Y es que la auténtica negligencia criminal del gobierno de Sánchez y sus secuaces no solo nos llevará a un caos económico sin precedentes y muy superior al de 2008, es que además su incompetencia, cosas como estas que estás contando y otras muchas más, y su sectarismo, porque por ejemplo el hecho de que dejen a Madrid fuera, eso es puro sectarismo, y Andalucía fuera, eso es puro sectarismo, va a hacer que esta incompetencia va a hacer que la pandemia acabe produciendo 30 millones de infectados y casi 300.000 muertos, que eso es más que en toda la guerra civil. Para empezar, como sabes, el pasado viernes día 13, lo primero que se debatió en el Consejo de Ministros de este gobierno de irresponsables fue la propuesta de un Iglesias literalmente enloquecido, queriendo aprovechar la pandemia para dar un golpe de Estado comunista, nacionalizando la sanidad y las eléctricas y controlando los medios de comunicación y las redes sociales. Cero de atajar la crisis y cero de medidas económicas. Sánchez, que estaba básicamente de acuerdo con el golpe de Iglesias, no abrió la boca y fue la vicepresidenta Calviño quien tuvo que poner su dimisión encima de la mesa para frenar tamaño dislate. Pero dentro de los acuerdos tomados ese viernes, Iglesias metió dos importantes goles. El primero, el poder confiscar todo tipo de bienes para proteger, según esta chusma, la salud pública, una cláusula típicamente comunista. Y después, el saltarse la Constitución y la ley para blindar su posición en el CNI, lo que nos deja fuera de la comunidad de inteligencia occidental. Y los resultados del primero, la confiscación, están siendo devastadores. Nos hemos quedado sin el material sanitario que necesitamos urgente y desesperadamente. Y la razón es clara. Las fábricas españolas, al ver confiscada su producción, como el caso que has mencionado, han dejado de producir porque no saben ni cuándo ni cuánto les van a pagar. Y los suministradores extranjeros, al ver que sus envíos quedan confiscados en la aduana, han dejado de enviar nada. Esto, querido Jesús, es claramente un delito criminal. El ejemplo que has señalado, que la Guardia Civil se incautó de 150.000 mascarillas en una empresa de 30 años de antigüedad en Alcalá de la Real, en Jaén, destinadas a la salud pública andaluza, el resultado final de esta historia es que la Junta de Andalucía se ha quedado sin mascarillas. Y lo mismo el resto de empresas españolas que fabrican estos materiales y que ahora, ante esta incertidumbre, ha dejado de hacerlo. Y luego los pedidos en el exterior por empresas privadas, fíjate que se quedan en la aduana, y es que el Ministerio de Sanidad es tan increíblemente inepto que es el único del mundo que no ha realizado pedidos fuera de España.
y al ser confiscados por la aduana dejan de enviarlos. Es que realmente estamos en manos de locos peligrosos, pero en este caso son auténticos desalmados. La gestión bolivariana de la emergencia sanitaria por Sánchez y sus secuaces es manifiestamente criminal, y particularmente cuando hablamos de Madrid y Andalucía, a las que este canalla felón tiene en el punto de mira del desabastecimiento para hacerles todo el daño que pueda. Y si de aquí pasamos a las medidas económicas tomadas el martes, trata, señoras y señores, de la mayor estafa al pueblo español de la que se tiene memoria. El dinero que este gobierno de traidores y mentirosos, analfabetos funcionales, ha publicitado para hacer frente a la ruina de millones de familias se divide en tres grandes partes. La primera, 2.800 millones a comunidades autónomas para atender costos sanitarios, más otros 1.000 millones para emergencias, estaban ya presupuestados. Los ERTES lo deben por ley, no es nada nuevo. Los segundos, 14.000 millones que aplazan el pago de impuesto a sociedades por 6 meses, como la mayoría no va a tener beneficios de las empresas medianas y pequeñas a que van destinados, no van a pagar nada, o sea que es una estafa pura y dura. Y luego tenemos los 100.000 millones de avales a las empresas en riesgo de quiebra, pero que el ICO solo lo da a las empresas que considera viables, por lo que los avales van a ir a empresas que están relativamente saneadas y no a las que lo más necesita. Y luego están los bancos, a las que se obliga a poner otros 80.000 millones de euros, que es justo lo que les toca de los 750.000 millones del BCE. Es decir, a España le tocan 80.000. ¿Y a quién se lo van a prestar los bancos, señoras y señores? Pues lógicamente a sus empresas y a sus clientes más solventes. Es decir, es una macroestafa en toda regla. Pero lo peor, querido Jesús, no es que no nos den nada, es que nos lo van a robar. El felón guerra civilista de Sánchez y sus secuaces quieren aprobar a toda prisa unos nuevos presupuestos generales del Estado para que, aprovechando la emergencia sanitaria, colarnos la mayor subida de impuestos de la historia, 34.000 millones de euros, donde van a incluir subidas del IVA que recaerán exactamente sobre la clase trabajadora y la clase media. Es decir, están haciendo justo lo contrario de lo que se necesita para salir de la crisis y para la reconstrucción del tejido productivo. De toda España. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Le mando un fuerte saludo y espero verle pronto. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Adiós. Pues amigos, don Roberto ha hablado claramente. O sea, el plan de Sánchez es prácticamente pues confiscar y quitarle a la sanidad privada y a las determinadas comunidades autónomas que no son afines a ellos, pues casi bloquearlas desde el punto de vista sanitario. Bueno, yo creo que aquí hay un problema de base muy importante. Vamos a perder, según fuentes de Moncloa, 1 millón de puestos de trabajo. Yo estimo muchísimo más, pero bueno, voy a jugar con sus datos. Ese 1 millón de puestos de trabajo, evidentemente, se va a quedar corto, y de los cuales que ya hemos perdido de cerca de 300.000 con el tema del turismo, ¿no? Vamos a elaborar un plan de 200.000 millones de euros, que yo, en fin, como bien ha explicado don Roberto Centeno, pues viene prácticamente a financiarse a través del Banco Central Europeo y de la deuda que nos va a pasar al resto de los españoles, y a través de los impuestos. Estas son las grandes medidas del presidente de gobierno. ¿Esto es lo que nos quiere trasladar a nosotros los españoles? Si es que no está tomando medidas, ni siquiera las económicas, porque es que yo creo que es imposible realizar estas medidas económicas, más que nada porque en este momento existe una deuda, el endeudamiento público es del 100% del PIB. Yo le entendí a Pedro Sánchez, y ahora lo hablaremos con Daniel Lacalle, que estamos intentando localizarle, que va a dar 100.000 millones de euros garantizados por el Estado. Bueno, eso lo dijo claramente. Entonces, si el señor Centeno lo que está diciendo que esos 100.000 millones de euros son para empresas que no tienen problemas económicos, pues no lo pedirán. Lo que lo pedirán es verdaderamente los que se les crea el problema económico. Sí, pero es que es un imposible. Esto es igual que lo que antes hablábamos del tema de las
de las casas, o sea, de las hipotecas. Entonces, aquí el tema de los avales funciona si la empresa es viable, si la empresa puede tener beneficios. En el momento que deja de ser viable, evidentemente no se le va a dar, porque no hay posibilidad de recuperar ese dinero. Estamos hablando de un 20% del PIB, de esos 200.000 millones, estamos hablando de un 20% cuando nosotros tenemos ya, debemos, de la anterior crisis, 45.000, que nos tuvieron que rescatar con 45.000 millones. Y todavía debemos esas cantidades, pero lo que nos está vendiendo el señor Sánchez no es más que humo. Los avales a las empresas, la única forma de reflotar el tejido industrial español, no es más que una, es que nos dejen de utilizar como argumento para que ellos estén dentro de lo que es políticamente hablando en el gobierno y que nos dejen actuar y que no nos machaquen con más impuestos. Con más impuestos. Pues amigos, vamos a ver cómo Pedro Sánchez pues anunciaba pues esas medidas, anunciaba 200.000 millones contra el coronavirus, pero casi la mitad es dinero privado. Vamos a escucharle. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos, 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Todos somos uno en esta lucha y para ello les adelanto que una vez fijado este marco de gran inyección económica, hemos aprobado medidas en las 4 grandes áreas prioritarias de las que les venimos hablando. En primer lugar, medidas para apoyar a las familias en situación más vulnerable o que puedan haber devenido en situación vulnerable como consecuencia del impacto económico y social que están teniendo estas medidas. Medidas para apoyar a todos los trabajadores, insisto, a todos los trabajadores. En tercer lugar, medidas para apoyar a las empresas en nuestro país, garantizar el flujo de crédito y de pagos de las empresas y también de los autónomos de nuestro país. Y, finalmente, medidas para apoyar la investigación científica y médica en la búsqueda de esa vacuna contra el COVID-19. Solo verle la cara, amigos, aterra. O sea, a mí me aterra más este tipo que el coronavirus. Porque esto sí que es una plaga, tener a este señor de presidente del gobierno. Esto sí que es una plaga, y no una plaga, sino las 7 que anunciaba la Biblia a Egipto. Bueno, vamos a hablar de este tema con uno de los economistas, mejores economistas de España, con Daniel Lacalle. Buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo. Daniel, 200.000 millones de euros para solucionar esta crisis económica sin precedentes que va a tener España. Esto en principio suena muy bien, pero en realidad, ¿qué hay detrás de todos estos anuncios que hace Pedro Sánchez? Bueno, lo primero, por supuesto, que son 200.000 millones de deuda y sobre todo que son hasta 200.000 millones movilizados. Hasta y movilizados significa que una inmensa mayoría de esos recursos no van a ser implementados, no van a ser puestos en marcha. ¿Por qué? Porque uno de los invitados que estaba cuando yo estaba escuchando hace un momento lo ha dicho muy bien, ¿no? Los avales no dejan de ser una concesión de crédito que se da a empresas a las que se les concede ese préstamo en base a su solvencia. Si el gran problema de las empresas al que se enfrentan en estos próximos meses no es un problema de liquidez a corto plazo, es un problema de solvencia porque desaparecen las ventas. Luego, por supuesto, todo el gasto que ha anunciado es un gasto que le debe ya a las comunidades autónomas. Ha hablado de unas cifras de que, primero, no le ha querido pagar a las comunidades autónomas ya, que se las debe. Segundo, una movilización de dinero para la sanidad que está dentro de la partida presupuestaria, que está en los presupuestos. Y tercero, todo lo demás son mayores préstamos y mayor crédito, ¿no? Recordemos que los avales que se dieron
en el año 2009, durante la crisis anterior por el ICO, llegaron a tener un 83% de casos fallidos, es decir, de impagos, ¿no? de préstamos no cobrables. O sea que de lo que él está hablando básicamente es de endeudar mucho más al país en vez de solucionar el verdadero problema al que se enfrentan las empresas, que es acumulación de costes fijos y acumulación de impuestos en un momento en el que los ingresos para muchas son cero. Don Daniel, entonces lo que está queriendo decir usted es que de esos 100.000 millones que iban a contribuir a que las medianas y pequeñas empresas principalmente tuvieran liquidez, pues se va a quedar muy reducido, porque van a hacer, digamos, una preselección brutal desde el punto de vista si son viables o no. Claro. En principio estamos hablando que va a pedir dinero es porque lo necesita para ser viable. Si se lo niegan, cerrarán miles y miles de empresas de golpe ante esta crisis del coronavirus. Cualquier persona que nos esté oyendo y viendo en este momento se puede imaginar lo que les voy a explicar. Piense usted en un pequeño empresario que tiene un pequeño negocio, un pequeño comercio y que va a pedir ese aval. Y le preguntan, ¿qué activos inmobiliarios tiene usted? Ninguno, porque el local es alquilado. ¿Qué contratos a largo plazo tiene usted garantizados los ingresos de los próximos 5 años? Ninguno, porque yo vendo lo que puedo cada día. Muchas gracias, salga por la puerta. Ese es el proceso de concesión, ese es el proceso que llevó en la guerra económica que supuso el destrozo de la decisión por parte del gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero de hacer exactamente lo mismo, porque lo que se llevó por delante fue a todas las empresas que tenían que continuar acudiendo a pagar los compromisos fiscales que no se podían permitir y no tenían ningún acceso a liquidez. En Alemania, por ejemplo, y perdone que me extienda, en Alemania, por ejemplo, se han dado líneas de capital circulante ilimitadas para los pequeños comercios. Es decir, no es un aval, que al fin y al cabo, y cuando uno lo va a pedir, el aval cubre el 50%. El otro 50% de lo que te conceda el banco lo tienes que cubrir con activos inmobiliarios o con activos personales. En el caso de Alemania, lo que se han implementado, son líneas de liquidez ilimitadas para que esas empresas tengan un flujo de fondos en el periodo en el que el capital circulante se los lleva por delante. Y otra de las cosas que hablaba Pedro Sánchez hablaba de los autónomos, que había tomado medidas para salvar a los autónomos. Pero verdaderamente están los autónomos que trinan, porque no hay ninguna... Después de explicar usted lo que acaba de explicar, que supuestamente nos iban a llevar líneas de crédito para ir funcionando, pues y luego sobre todo que hay autónomos que no van a facturar nada y van a tener que pagar las cotizaciones. Y además hay que añadir que, bueno, tendrán que pedir aplazados de pagar las retenciones y los impuestos, etcétera, pero también va a haber intereses en esos aplazamientos. ¿Cómo se entiende que hagan estas medidas tan duras para los que están dando prácticamente el 90% del empleo en España? Hombre, se entiende claramente desde un punto de vista extractivo, que es cómo esta administración percibe la economía. La administración percibe la economía desde un punto de vista en el que todo el mundo tiene margen excepto el gobierno. No se ha hecho ningún esfuerzo en reducir el número de ministerios que han aumentado, ni los cargos oficiales que han aumentado, ni los gastos superfluos en los que se han metido, y lo que le dicen a los autónomos es que pueden aplazar el pago de impuestos, algo que ya existía. Eso no hay nada de lo que han anunciado que no existiera ya, incluido, por otro lado, ojo, los avales. Esto no han inventado nada, no han hecho ninguna
ninguna medida. Lo único que han hecho han sido poner todo cosas que ya existían y buscar el máximo número para dar un titular, que es el que usted y todos los medios de comunicación han mostrado, que es el de los 200.000 millones de euros. Que no o sea que en nada. vez de 200.000 millones de euros tendríamos que haber anunciado en el título de la noticia 200.000 millones de mentiras. 200.000 millones de... Sí, 200.000 millones de mentiras o 200.000 millones de deuda, como lo quiera, no sé cómo verlo en cualquier caso. Pero lo que es verdad es que es aterrador cómo se percibe al contribuyente por parte de esta administración. Hoy la secretaria de Estado, al repetir que no se van a cambiar los plazos, que lo han hecho todos los países, que no se van a cambiar los plazos de presentación de impuestos, decía que para las personas a las que les salga a devolver es una inyección de dinero y para las personas a las que no les salga a devolver es una inyección innecesaria de recursos para el sector público. Están, como siempre, pensando en rascar de lo que queda sin pensar en el agujero en bases imponibles que se va a generar, que significa muchos menores ingresos, no dentro de 2 meses, sino el año que viene y el siguiente. Don Daniel Lacalle, pues muchísimas gracias por haber explicado con tanta claridad las medidas fake de Pedro Sánchez para ayudar al conjunto de la sociedad española. Pues muchísimas gracias por invitarme, por llamarme y un fuerte abrazo a todos. Otro fuerte abrazo. Pues amigos, lo han escuchado al gran economista Daniel Lacalle hablar claramente de las nuevas mentiras de esta gente. O sea, nos han preparado un titular para engañarnos como borregos. Y todos, y es verdad, cuando lo escuchas, 200.000 millones, aquí está la salvación. Pues no está la salvación, porque salvarán al que prácticamente está salvado. Y sobre todo a la pequeña y mediana empresa la van a dejar tirada, como siempre. Y si no hay pequeña y mediana empresa, no hay trabajo en España. Y desgraciadamente puede que nos vayamos con esta crisis en 1 millón o 1,5 millones de parados en cuestión de meses. Ojo a este dato. Porque es que además, quiero leerle esta noticia, y es lo miserable que es el Ministerio de Hacienda. Porque en una situación límite como la que estamos viviendo, si ustedes aplazan los pagos de las retenciones, del IVA, etcétera, nos van a aplicar prácticamente intereses de usureros. Y ahí está la noticia. La usura de Hacienda cobrará hasta un 3,7% de intereses a quien aplace el pago de impuestos por el coronavirus. Increíble, amigos. Es increíble. O sea, nos destruyen el país y ahora quieren rematarnos, porque no quiere una sociedad activa, una clase media, quiere apaniaguaos, apesebraos, para que le sigan y dependan de él, como hicieron en Venezuela y en Cuba. Eso es lo que quieren. Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. En primer lugar, felicitarte por el programa del domingo pasado, que fue tendencia, además se batieron récord de audiencia, también en la televisión, y no solo fuiste tendencia un día en YouTube, sino prácticamente 3 días. Nada, pues encantado. Eso significa que hacemos un servicio, un buen servicio. Carlos, esta semana has escrito una noticia que nos hablabas de los usureros, de los nuevos usureros, que están instalados en el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo es posible que nos cobren intereses por aplazar los pagos de retenciones, de IVA y de impuestos en general en una situación tan extraordinaria? Bueno, fíjate que es que yo creo que todo el Real Decreto que se ha emitido de supuestas ayudas, y le pongo el supuestas, todo ello tiene una faceta de timo, todo ello tiene una faceta de farsa. Es decir, la mitad de las ayudas que han anunciado públicamente no son tales o porque están limitadas o porque tienen determinados requisitos que son prácticamente imposibles de cumplir o directamente, como en este caso, porque para acceder al servicio de aplazamiento del pago de impuestos resulta que a partir del 4.º mes te están cobrando un 3,75%, que dices, pero bueno, pero por Dios, si estamos entrando en una recesión, si estamos en crisis, pero ¿quién va a conseguir mantener un rendimiento del 3,75%? Es decir, literalmente no tendrías capacidad en el negocio para sacar dinero suficiente para pagar el aplazamiento.
Entonces, esto es una cosa demencial. O sea, el aplazamiento, para empezar, se ha decretado el aplazamiento del pago de impuestos por 6 meses. Oiga, por Dios, o sea, usted debería tener como Estado las reservas suficientes y no haberse zumbado el dinero, no haberlo derrochado, como para poder haber asumido mínimo un año de aplazamiento. Porque, desde luego, el que se crea que esto va a durar un mes, la crisis 2 meses, 3 meses, es que está en fase de ciencia ficción. O sea, esto va a durar bastante. Se van a quedar sectores muy tocados, por ejemplo, el turístico, que es el 14%, 15% de toda la economía española. Y si el turismo pierde la Semana Santa y puede perder el verano, ¿de qué vive? Ya no vuelve a enlazar una buena temporada con la cual hacer caja y, por tanto, va a tener muchos problemas todo el año. No estamos hablando de un trimestre. Pero bueno, este es el gobierno que no quiere ver aquello que no le interesa ver. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Decretar un aplazamiento máximo de 6 meses en el pago de los impuestos. Pero es que a partir del tercer mes, del 1 al 3, no cobra intereses. Pero a partir del cuarto pasa a cobrar un 3,75. Dice, pero por Dios, vamos a ver, ¿usted se cree que yo le voy a aplazar impuestos de un mes para el siguiente? ¿Pero qué sentido tiene eso? Si necesito tiempo, necesitaré tiempo para reponerme, para volver a facturar, para volver a hacer caja. En 3 meses voy a poder hacer caja. No es verdad. Entonces, el grueso de los que pidan aplazamiento lo van a pedir al menos por 4, 5 y la mayoría por 6 meses. Y a todos ellos se les va a cobrar un 3,75%. Es de traca. Pero, Jesús Ángel, te pongo otro ejemplo. Lo han vapuleado, lo han cacareado muchísimo. Dicen, hacemos una moratoria sobre el pago de los créditos hipotecarios. Vamos a ver, pongo un ejemplo. Una pareja que no llega a 1.000 euristas, ¿vale? Una pareja, por cierto, que no tuviese ni el salario mínimo interprofesional exigido, el de 950 euros. Bueno, pues una pareja con 900 euros cada uno, cosa que si trabajan a tiempo completo es ilegal en España, no llegarían a poder coger la ayuda, porque el límite que han puesto ha sido 1.600, 3 veces el IPREM, pero para el conjunto, para todo el hogar, para todos los perceptores de renta. Es decir, con dos cónyuges que cobre cada uno 800 euros, 800 y pico, entran. En cuanto pases de ese nivel, ya no entras. En cuanto sumes más de 1.600 euros en la renta, en el hogar, estás fuera. ¿Me quiere explicar a mí el señor Pedro Sánchez qué persona o qué pareja con sueldos de 900 euros se pueden comprar una casa en España? ¿Me lo quiere explicar? Es decir, son medidas farsa. Son medidas que las han anunciado en televisión, las han lanzado sin que tuviéramos el texto del Real Decreto, y cuando te coges el texto del Real Decreto y lo analizas, es todo un timo. La cuantía máxima que le permiten a las empresas aplazar en pago de impuestos es de 30.000 euros. El máximo, 30.000 euros. Y dice, perdón, las empresas con más de 6 millones de facturación al año no se pueden acoger. Ninguna empresa consideraba grande, pero por Dios, una empresa, un concesionario de coches potente que tenga una facturación superior a 6 millones, queda fuera. ¿Qué hace esa empresa si no hay nadie que esté saliendo a comprar coches en estos momentos? Si no hay nadie que esté comprando una vivienda, ¿qué hace una inmobiliaria que pueda facturar más de eso? ¿Qué hace un taller al que le han obligado a cerrar? ¿Qué hace un comercio que le han obligado a cerrar? ¿Qué hace una cadena de restaurantes que le han obligado a cerrar? ¿Pero qué es lo que va a aplazar? Si no puede aplazar nada y encima le cobran. Carlos, y después de lo que acabas de describir, ¿cómo es posible que la oposición esté callada y no denuncie que este señor nos vuelve a engañar una y otra vez y que sus medidas no valen para nada? Bueno, yo creo que ese momento va a llegar, ¿eh? O sea, yo puedo entender que el momento en el que se estaba anunciando que es la única medida que todavía tenemos que ver cómo se orquesta, porque no aparecen detalles en el Real Decreto de cómo se orquesta, que son las líneas de liquidez, los famosos 100.000 millones en avales. Esa es la única medida que de verdad hay ahí. Por cierto, es la única medida que hay ahí porque viene avalada por el BCE. Es decir, que realmente es como invitar a gambas y que pague el vecino. Es decir, dice el gobierno español, os ofrezco líneas de avales públicos por valor de 100.000 millones. Claro, al día siguiente nos enteramos de que el Banco Central Europeo está emitiendo para respaldarlas más de 700.000 millones. Pero bueno, yo puedo entender que el día en el que se lanza eso, los partidos dicen, bueno, vamos a aprobar esto porque esto es útil. Ahora, como tú dices, a partir del día siguiente hay que empezar a decir, oiga, ¿dónde están las rebajas de impuestos? No hay ni una. ¿Dónde está la realidad de si se podía acoger una persona a la moratoria sobre los créditos hipotecarios? No es cierta. ¿Dónde están las ayudas o los aplazamientos fiscales para que las empresas no tengan que pagar los impuestos en el peor momento de su existencia? No es cierta. Es decir, al día siguiente tienen que estar en eso. Sí que vi por parte de Vox y de Iván Espinosa, sí que vi que empezaba ya a sacudir por ese camino. Me consta que en el PP están empezando a preparar ya batería con esa historia. Puedo entender que el día que se aprueban los 100.000 millones en avales no sea el día para atacar. Ahora, a partir del día siguiente hay que empezar a decirlo. Este gobierno está jugando con decirnos a todos que tenemos que mantener un manto de silencio por una supuesta unidad. Mira, yo te lo digo abiertamente, conmigo que no cuenten.
Conmigo que no cuenten. O sea, lo tengo clarísimo. Aquí se hace crítica sí o sí. Y la gestión es tan lamentable que simplemente pongo una comparativa. España en estos momentos está caminando ya por encima de las 800 víctimas. No sé, ya es difícil cuantificarlas porque van creciendo como locas. 800, estaremos en 900 en nada, las habremos superado. Bueno, Corea del Sur, habiendo hecho justo lo contrario que nosotros, que es anticiparse y comprar masivamente los test detectores y comprar masivamente mascarillas, etcétera, con una población superior a la nuestra, más de 51 millones de habitantes, en estos momentos no llega a los 100 muertos. Está en 80 y pico víctimas. Entonces, una gestión es la que salva vidas, la otra gestión es la que no salva vidas. Entonces, si quieren imponer un silencio, que se lo impongan a otro. Yo, desde luego, no entro en ese juego. Pues ha quedado muy clara tu postura, y la gente que estamos aquí vamos a entrar en el juego de callarnos ante esta situación que deja desamparado al pueblo español y que le ha metido en la peor crisis de la historia de España. Carlos, te vemos mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España Cuestas. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, cuídate mucho. Lo mismo. Y amigos, lo cierto que lo has descrito. Este señor nos está tomando el pelo. No existe ningún plan económico de rescate. Lo acaban de decir Daniela Calle, Carlos Cuesta. Nos ha dejado desamparados. Nos ha dejado al pie de los caballos. Es momento de decir basta. No hay que callarse, no hay que estar quieto en casas, hay que cambiar esto de una vez por todas. Si ustedes tienen sangre en las venas, vamos a actuar todos juntos, vamos a cambiar esta situación. Que esto es lamentable, que el país se va por el sumidero, En 2 meses nos quedamos sin país, nos quedamos sin poder pagar las hipotecas, los colegios de los niños, la luz, el agua, el teléfono. Que este tío es un desastre y lo estamos viendo, se lo estamos demostrando. Don Fernando. Yo creo que es que realmente no saben lo que hacen. O sea, lo primero que yo no puedo entender que hace el señor Iglesias en el gobierno. Eso para empezar a hablar, entre otras muchas cosas. Pero ahora mismo estábamos analizando el tema económico, que ahora mismo tiene la misma importancia, o incluso ahora un poco menor, pero tendrá una importancia mayor a medida que vaya pasando el tiempo. Hemos visto que la moratoria de las hipotecas es una falsedad, de los 1.615 euros. Hemos visto que evidentemente se está cobrando el 3,75% en el momento que nosotros aplacemos y pidamos ayuda al Estado, con lo cual ellos mismos están haciendo un negocio de cara a las empresas que puedan aplazar. Y hemos visto que también el tema de los avales es falso, porque solamente van a poder utilizarlo aquellas empresas que milagrosamente puedan tener algún tipo de beneficio, porque retomar otra vez las medidas y retomar otra vez la actividad empresarial va a ser harto difícil en unos meses tan complicados como supuestamente pudieran ser junio, julio, agosto, septiembre o el próximo o último trimestre. Va a ser muy complicado esto. Pues amigos, lo cierto que las medidas falsas, el timo de la estampita de Pedro Sánchez, pues a quien más afecta es a los autónomos que siempre tienen que soportar las situaciones más graves sin ayuda, solos ante el peligro. Y la oleada de bajas de autónomos hace que entre todo el mundo, que esté en pánico. El gobierno los ha dejado encerrados y ahorcados. Ahí lo tiene usted, la noticia de Libre Mercado. A los autónomos, amigos, les han dejado para que se los coman los leones, como los cristianos en Roma. Esas son las medidas de Pedro Sánchez. Si usted es autónomo y después de esta medida de Pedro Sánchez vuelve a votar a Pedro Sánchez, amigos, ojo, es para hacérselo mirar. Tenemos al otro lado del teléfono a don José Luis Perea, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues bien, dentro de lo que cabe. Confinado en casa. Confinado en casa, como miles y miles de españoles. Don José Luis, ¿cómo se puede decir, de una forma que lo entiendan todos los telespectadores, que han vuelto a traicionar a los autónomos y que los pueden dejar a miles y miles de autónomos españoles y a los trabajadores que trabajan para ellos en la auténtica miseria? Bueno, lo hemos dicho muy claro y además alto. Lo hemos dicho en todos los medios, lo hemos dicho en las redes sociales, lo hemos dicho en la televisión. Yo creo que hemos sido bastante claros. Pedro Sánchez ha dejado a los autónomos en la cuneta.
Las medidas que ha aprobado no son medidas que solucionen el problema. Hay un refrán muy castellano, ¿no?, que dice que a grandes males, grandes remedios. Nosotros pedíamos medidas extraordinarias y Pedro Sánchez lo que nos ofreció fue algo que ya teníamos, que era la prestación por cese de actividad, es decir, el paro de los autónomos, algo por lo que ya estábamos cotizando desde hace 15 meses de manera obligatoria, porque antes era voluntaria. Y bueno, es como si le dijéramos a un trabajador asalariado que acabamos de despedir en una empresa, bueno, no te preocupes que tienes derecho al paro. Bueno, eso ya lo teníamos. Es verdad que se ha flexibilizado un poco, que es verdad que aquellos que no tengan un mínimo de cotización, un mínimo de carencia pueden acceder, y también es cierto que para cobrar la prestación por cese de actividad no hace falta en este momento excepcional darse de baja en Seguridad Social y Hacienda, pero aparte de eso, eliminación de esas trabas administrativas, bueno, esto es lo que se nos ha ofrecido desde el Gobierno, que es muy poco. La verdad que nos han ofrecido nada y menos, y sobre todo yo creo que lo que el Gobierno cuenta con los autónomos es para sacarle hasta la última peseta, para mantener esta economía de los políticos y no sostener la economía real, que es la que viven todos los días los españoles y las personas que se levantan a las 6 de la mañana para levantar su empresa y que todos a finales de mes están pensando cómo pagan todas las nóminas. En cierto modo, ¿cree que esto puede ser el inicio de un auténtico desastre sin precedentes en la economía española? Hombre, si no se remedia, sí. Evidentemente, si no se remedia, si este Gobierno no lo remedia. Yo tengo esperanza en que, bueno, voy a utilizar una opinión muy taurina, ¿no?, en que recule, ¿no? Yo pienso que sí, porque evidentemente hay 3 millones de personas, 3.200.000 personas, que además damos mano de obra a 1 millón de trabajadores, que estamos realmente dolidos porque tenemos este sentimiento, ¿no? Fíjese usted que una de las medidas que nosotros pedíamos, que era la supresión de la cuota del autónomo, como ha hecho Macron en Francia, porque es de lógica, en estas circunstancias excepcionales, pues no cotizar, no pagar, durante estos 2 meses, pues supondría aproximadamente unos 2.000 millones de euros. 2.000 millones de euros es el 1%, repito, el 1% del montante económico de las medidas que ha propuesto Pedro Sánchez. Yo creo que merecemos algo más del 1%, o merecemos por lo menos ese 1%, ¿no? Porque somos el 18% del Producto Interior Bruto, como he dicho antes, damos mano de obra a casi 1 millón de trabajadores y además vertebramos España con nuestros negocios, con nuestras tiendas, con nuestros servicios. Estamos en la capital, estamos en la población más grande, pero también estamos en la zona rural, en los pueblos pequeños, en la España vaciada, es decir, reestructuramos o vertebramos España, ¿no? Y yo creo que necesitamos y merecemos pues que este Gobierno nos atienda. Pues don José Luis Perea, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Estaremos en contacto. Muy bien, encantado y muchas gracias. De nada a usted. Amigos, la verdad que es desoladora la situación para el conjunto de los españoles ante esta alerta sanitaria y sobre todo es desoladora esta alerta económica y las medidas que está tomando, los parches que no van a llegar a nada y por lo tanto nos deja el Gobierno de España desamparados. El Gobierno de España deja desamparada a España. Pero claro, por eso le digo que es que quien ha creado el problema no lo va a solucionar. Eso ténganlo ustedes claro. Quiero cambiar de tema porque vamos a ir muy rápido y quiero que vean ustedes el siguiente vídeo, porque ya le hablamos aquí en su momento que había un plan secreto para destruir el mundo, para desembocar en esta pandemia. De hecho, hubo simulacros donde hablaban de que poniendo todas las medidas, este simulacro se celebró en el 2019 a finales, pues morirían casi 65 millones de personas. Y la pregunta que le hacemos a todos ustedes es la siguiente. Amigos, ¿esto del coronavirus es el principio del fin del mundo que conocemos y llega a otro mundo? Quiero que vean el siguiente vídeo. Estas que vienen a continuación son las 6 agendas del nuevo orden mundial que se están realizando debido a la propagación sin medidas. En octubre de 2019, un grupo de 15 empresarios
funcionarios gubernamentales y médicos se reunieron en Nueva York para planificar la respuesta global a un brote mundial nunca antes visto y completamente ficticio. Fue un ejercicio de entrenamiento con similitudes inquietantes. En retrospectiva, 3 horas y media más tarde, el grupo terminó el ejercicio de simulación y, a pesar de sus esfuerzos, no pudieron evitar que el hipotético virus acabaría con 65 millones de humanos. El brote ficticio en el centro de la simulación del evento 201, una colaboración entre el Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud, al Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. Se llamó CAPS y comenzó en Brasil, antes de extenderse por todo el mundo. Muchos de los que participaron en el evento 201 dijeron que la Big Tech ya no es una plataforma, sino una emisora, y debía intervenirse para combatir las noticias falsas. Otro de los presentes, de manera típica, demonizó las teorías de conspiración. El plan era censurar toda información procedente de Internet, utilizando la excusa de las noticias falsas, al informar de la difusión de información falsa durante una emergencia. Es un problema mayor que el habitual y debe detenerse. Pues lo han escuchado ustedes. Y quédense con esta copla, que tienen preparado un plan para ir denunciando a cualquiera que vaya diciendo la verdad y que vaya pues sacando información de esa conspiración. Automáticamente van a decir que son noticias falsas. Se lo digo porque ustedes habrán visto recientemente que se ha hecho viral a nuestro querido compañero Luis Felipe Arran denunciando pues que todo esto del coronavirus es una conspiración para cambiar el mundo. Y además que el virus pues ha sido una creación humana, o sea que no sale de la naturaleza para nada, sino que ha sido el propio hombre que la ha creado. Él lo que ponía en duda, o sea, lo que decía que esto, pues lógicamente ya hay informes que queda claro de que el virus se ha escapado de un laboratorio. Quiero que vean este vídeo, amigos, de nuestro compañero, porque a continuación vamos a ver cómo medios como Maldito Bulo ya intentan decir que esto es falso. ¿Se recuerdan el vídeo que decían que los que quieren cambiar el mundo inmediatamente tienen un plan para desacreditar las noticias que denuncian su conspiración? Pues vamos a escuchar a Luis Felipe y luego lo que dice Maldito Bulo de él. Tengo una información, porque tú sabes que yo siempre hago los deberes y he estado investigando sobre el coronavirus, y el 18 de octubre de 2019 el Johns Hopkins Center for Health Security realizó en Nueva York una prueba, un simulacro de pandemia con coronavirus, utilizando un guión que, de convertirse en realidad, provocaría 65 millones de muertos. Esto fue en el Foro Davos, este ensayo se produjo, se habló de coronavirus y te voy a decir, entre otras multinacionales implicadas en el asunto, estaba el vicepresidente de la transnacional farmacéutica Johnson & Johnson, Adrian Thomas, estaba también el presidente del grupo Henry Schein, líder mundial de la producción de material médico, Brad Connet, y hay que decir que esto va más allá porque este virus ya está comprobado. El Global Research reconoce que se ha fabricado en un laboratorio de Wuhan, en el que han participado Francia y el Departamento de Laboratorio de Microbiología de Canadá. Es decir, estamos ante un virus agresivísimo, fabricado. Aquí la incógnita por resolver es ¿con qué intención? Efectivamente, fabricado ¿con qué intención? ¿Con qué intenciones? Esto que estás comentando, hace ya varias semanas surgió el rumor no confirmado de que efectivamente se trataba de un virus que había escapado, se había filtrado de un laboratorio de fabricación en el mismo Wuhan. Claro. No sabemos, supo confirmar si eso era cierto o no. Lo que sí es verdad es, por ejemplo, hay unas declaraciones muy interesantes que acaba de hacer el secretario de Comercio de Estados Unidos, que voy a dejar que los telespectadores juzguen. Es Wilbur Ross, en entrevista que ha sido transmitida por Fox Business, ha dicho: pienso que el coronavirus ayudará al regreso de los empleos de China a Estados Unidos. En China hubo primero el SARS,
la primera variante, después la peste porcina y ahora el coronavirus. Yo creo que España está a rebufo de lo que está ocurriendo fuera de los escenarios de España. Esto ha venido totalmente dado y yo creo que estamos ante lo que el Global Research denomina un agente de guerra biológica perfectamente formado, estudiado y construido. Es decir, un agente destructor. Pues lo han escuchado ustedes lo que decía Luis Felipe Arranz. Pero quiero que vean lo que decía maldito bulo. Decía que no hay ninguna prueba de que el nuevo coronavirus fuese creado en un laboratorio de Wuhan, como afirma David Felipe Arranz en un vídeo. Ahí ustedes tienen la noticia. ¿Cómo que no hay ninguna prueba de que el coronavirus fue creado en un laboratorio? ¿Cómo que no hay ninguna prueba? ¿Quieren ustedes ver las pruebas? No, lógicamente estamos hablando de que hay pruebas, porque este virus, amigos, ha sido patentado. Y si no, vean el siguiente vídeo. La verdad del coronavirus. El virus fue creado en los laboratorios de bioinformática de la empresa Pirbright Institute en 2014. Los inventores o científicos que patentaron el virus son Erika Bickerton, Sarah Keep, Paul Britton. Existe un registro en la Oficina de Patentes de Estados Unidos con el número US 1013001B2 que hace el registro de la propiedad y descubrimiento o invención del virus. En la descripción de este video está el link de esta patente y el link de la página de la empresa. Hay algunas mutaciones del virus que también han sido patentadas. Coronavirus es el mismo virus de SARS, pero con mutaciones genéticas para hacerlo más fuerte y contagioso. Esta empresa reside en Reino Unido y su lema es prevenir y controlar enfermedades virales. Pues ahí lo tienen, ese vídeo, lógicamente, presuntamente todo, pero bueno, estamos hablando, no estamos diciendo que esa empresa haya lanzado el virus, pero sí que hay una patente del coronavirus desde el año 2015, don Fernando. Lo que es muy sintomático es que, desde luego, ha sido un virus que está mutando. Yo no entiendo de biología y entiendo de estas cosas, pero a mí lo que me llama la atención es que es un virus tremendamente potente, ¿no? Y tremendamente peligroso. Yo realmente nos ha pillado a todo Occidente, bueno, desde luego primero a China y ahora a todo Occidente. ¿Usted cree que esto es un arma biológica que ha escapado de un laboratorio? Pues yo no tengo pruebas de ello. Lo que sí es un arma, eso desde luego, o sea, no me cabe la menor duda. Otra pregunta, de extinción masiva, ¿usted cree que el país que más se va a beneficiar, y ya se está beneficiando, de todo esto es donde estaba el foco principal? Pues posiblemente, porque realmente Europa no se va a beneficiar en nada. Eso es un hecho. Lo único que puedo constatar son hechos. Si tenemos un país que ya se va a beneficiar con este coronavirus, no vamos a decir quién, porque todo el mundo lo sabe, pues lógicamente o se ha lanzado este virus a posta, o también podemos ver que Europa se lo ha tomado a risa. Hombre, yo sí creo, y estoy absolutamente convencido, que casi toda Europa se lo ha tomado a risa. Eso no me cabe la menor duda. El origen y el porqué son preguntas que yo me hago, ¿no? Desde luego Europa, y en concreto nuestro país España, como Italia, tenemos que aprender muchísimo todavía y debemos de hacer una autocrítica absoluta, porque realmente estamos cometiendo una serie de tropelías brutales. Pues están escuchando a don Fernando Martínez Dalmau. Nos vamos a publicidad, amigos, y volvemos en unos instantes con el biólogo Fernando Martínez Mirones, amigos, que nos va a hablar de esa vacuna que ya ha sacado China, ojo, y que va a probar, y que se va a lanzar al mercado. Y solo hay que decir una cosa, que para sacar una vacuna y que sea efectiva, quiere decir que China ya estaba trabajando en esta vacuna antes que saliera el coronavirus. Por lo tanto, ahí lo dejo. Esto nos lo va a explicar
el biólogo Fernando Martínez Mirones. Nos vamos a publicidad y no se vayan, que volvemos pronto. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? Con la incompetencia de Pedro Sánchez, amigos, si juntamos las dos cosas, nos destruye el país en 2 meses. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.